vida, hasta ese momento, había sido una colección de bocetos a medio terminar. A mis 27 años, sentía el peso de un futuro que se negaba a tomar forma. Me llamo Mateo, y era arquitecto de profesión, pero en la práctica era un delineante glorificado en una firma masiva y anónima en el corazón de la Ciudad de México. Pasaba mis días traduciendo las visiones mediocres de otros a planos de AutoCAD, mientras mis propias ideas, mis diseños audaces y orgánicos, se marchitaban en cuadernos que nadie veía. Vivía en un pequeño departamento en la Narvarte, con muebles heredados y una frustración que se había vuelto tan familiar como el sabor del café recalentado de mi oficina. Cada mediodía, para escapar del aire viciado y la luz fluorescente, me refugiaba en un pequeño café de la colonia Roma, uno de esos lugares con mesas de madera gastada y un aroma a granos tostados que prometía una tregua. Mi ritual era siempre el mismo: un americano doble, sin azúcar, y mi cuaderno de dibujo. Y mi obsesión, mi musa silenciosa, estaba justo al otro lado de la calle. Un edificio porfiriano de 3 pisos, abandonado y majestuoso. Su fachada, una sinfonía de cantera gris y balcones de hierro forjado con forma de liras, estaba cubierta de enredaderas y del polvo de décadas de olvido. Para otros era una ruina. Para mí era un lienzo en blanco, una obra maestra esperando ser despertada. Pasaba mis horas de comida dibujándolo, no como era, sino como podría ser. En mis páginas, sus ventanas rotas se convertían en ventanales que se abrían a la luz. Sus interiores carcomidos renacían como un hotel boutique, una galería de arte viviente donde cada habitación sería una instalación única. Trazaba líneas, imaginaba texturas, soñaba con la mezcla de acero, cristal y la madera original. Era mi proyecto secreto, mi acto de rebelión silenciosa contra una realidad que me asfixiaba. Fue en una de esas tardes de martes, con el sol de otoño pintando de dorado el polvo en el aire, que la sentí. No la vi primero, la sentí. Una presencia. Levanté la vista de mi cuaderno y allí estaba ella, sentada en la mesa contigua, observándome, no con curiosidad casual, sino con una intensidad que me desarmó por completo. Tendría unos 50 y tantos, pero la edad en ella era un concepto abstracto, una simple acumulación de elegancia. Su cabello era una mezcla de plata y noche, corto y con un corte impecable que enmarcaba un rostro de facciones definidas y una piel cuidada. Vestía un traje sastre de lino color marfil que gritaba discreción y poder, pero eran sus ojos, oscuros y penetrantes, los que sostenían mi mirada, sin vacilar. Había en ellos una inteligencia afilada, una autoridad natural que no necesitaba alzar la voz para ser obedecida. Me sentí expuesto, como si pudiera ver a través de mi ropa barata y mi fachada de normalidad hasta llegar al epicentro de mis anhelos y mis fracasos. Aparté la vista, sonrojado, sintiéndome como un niño sorprendido en una travesura. Garabateé nerviosamente en mi cuaderno, arruinando una perspectiva perfecta. Escuché el suave roce de su silla y, de reojo, la vi levantarse. Mi corazón dio un vuelco. Esperaba que se fuera, que me liberara de su escrutinio. En lugar de eso, se detuvo junto a mi mesa. ¿Me permite? Su voz era grave, melodiosa, con una claridad que cortaba el murmullo del café. Señalaba mi cuaderno. Tartamudeé un sí, claro, cerrándolo instintivamente. Ella sonrió, una sonrisa sutil que no llegó a sus ojos, pero que suavizó la severidad de su boca. No, por favor, ábralo. Lo que estaba dibujando. Con manos temblorosas, lo abrí de nuevo en la página del edificio. Se inclinó ligeramente, y un perfume sutil, una mezcla de sándalo y algo cítrico, me envolvió. Sus ojos recorrieron mis trazos, deteniéndose en los detalles. La escalera de caracol que había añadido en el vestíbulo, el jardín vertical que imaginé en el patio central, el bar de la azotea con vistas a los tejados de la Roma. Usted no solo lo ve, dijo después de un largo silencio, casi para sí misma. Usted lo entiende, siente su potencial. Volvió a mirarme, y esta vez su mirada no era solo intensa, era evaluadora. La mayoría de la gente solo ve ladrillos y decadencia. Ven un problema, usted ve una promesa. Es solo un pasatiempo, logré decir, mi voz sonando extrañamente aguda. Los pasatiempos no se persiguen con esa clase de fuego.
replicó ella. Eso es pasión, o una obsesión muy saludable. Mi nombre es Isabela Garrido. Extendió una mano. La suya era fresca, sus dedos largos y su apretón firme. Mateo, Mateo Vargas. Mateo Vargas, repitió, como si probara el sonido de mi nombre. Dígame, Mateo, ¿se dedica a esto? ¿A resucitar belleza? Me reí, una risa amarga y corta. Me dedico a dibujar baños para edificios de oficinas. Soy arquitecto en una firma grande. Ya veo, dijo, y en esas dos palabras pareció comprender toda la extensión de mi frustración. Un león en una jaula de escritorio. No era una pregunta, era una afirmación. Se quedó mirándome un momento más, una eternidad de un par de segundos. Luego sacó una tarjeta de su bolso de piel. Era gruesa, de un blanco roto, con su nombre grabado en relieve en un simple y elegante tipo de letra. Sin cargo, sin empresa. Solo su nombre y un número de teléfono. Tengo que irme, dijo. Pero esta conversación me parece inacabada. Me gustaría invitarlo a tomar un café, uno mejor que este, si me permite la audacia. Llámeme cuando tenga un momento. Y sin más, se dio la vuelta y salió del café, dejando tras de sí el eco de su presencia y una tarjeta que parecía pesar una tonelada en mi mano. Me quedé allí, con el corazón martilleándome en el pecho, mirando la puerta por la que había desaparecido. El mundo a mi alrededor pareció volver a su ritmo normal, pero el mío se había detenido por completo. Miré mi dibujo, luego la tarjeta, y después el edificio al otro lado de la calle. Por primera vez en años, la distancia entre mi sueño y mi realidad no se sentía como un abismo insalvable, sino como un puente que alguien acababa de empezar a construir. Aún no lo sabía, pero ese primer encuentro era el prólogo de una propuesta que redefiniría no solo mi carrera, sino la esencia misma de quién era yo. Pasé 2 días con la tarjeta de Isabela Garrido en mi cartera, sintiendo su presencia rectangular como un talismán o una bomba de tiempo. La sacaba en la soledad de mi cubículo, trazando su nombre con el dedo, debatiendo. ¿Quién era ella? ¿Una mecenas excéntrica? ¿Una desarrolladora inmobiliaria buscando talento barato? Mi cinismo, cultivado durante años de desilusiones, luchaba contra una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. El viernes, al salir del trabajo, con el hastío del fin de semana amenazando con devorarme, tomé una decisión. Me detuve en una esquina, saqué el teléfono y marqué el número. Contestó al segundo timbrazo, su voz tan clara y serena como la recordaba. Diga. Soy Mateo Vargas. Nos conocimos en el café. Empecé, sintiéndome torpe. Lo sé perfectamente. Mateo. Esperaba su llamada. Me interrumpió, sin rastro de sorpresa. ¿Está libre ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Sí. Acabo de salir del trabajo. Perfecto. Lo veo en media hora en el bar del Saint Regis, piso 15. Pida un Negroni a mi nombre. No tarde. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, parpadeando. El Saint Regis, Polanco. Era otro universo. Mi ropa de oficinista de repente se sentía arrugada y barata. Pero la orden había sido tan directa, tan llena de una autoridad tranquila, que la idea de negarme ni siquiera cruzó mi mente. Tomé un taxi que me costó una parte considerable de mi presupuesto para el fin de semana, y me dirigí hacia el Paseo de la Reforma. El bar era todo lo que había imaginado y más. Vistas panorámicas de la ciudad, una iluminación tenue que hacía brillar la cristalería, y gente que se movía con la facilidad que solo el dinero y el poder confieren. Me senté en una mesa junto al ventanal, como me había indicado, y pedí el Negroni. El mesero asintió, como si mi petición fuera esperada. Cuando llegó la bebida, con su color rubí profundo y una rodaja perfecta de naranja, Isabela apareció. Hoy vestía de un azul profundo, un vestido de seda que se movía con ella como una segunda piel. Se sentó frente a mí, dejando su bolso en la silla contigua. Gracias por venir, Mateo, dijo, haciendo una seña al mesero para que le trajera lo mismo. Gracias por la invitación, respondí, tomando un sorbo de mi bebida. El amargor del Campari y la calidez de la ginebra me aclararon la garganta. No, perdamos el tiempo en formalidades, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Investigué la firma para la que trabaja. Es sólida.
predecible, segura, un lugar perfecto para que el talento muera lentamente. También investigué el edificio que dibujaba. La Casona de las Liras, la llaman. Lleva 17 años en un limbo legal después de la muerte de su último dueño. Un nido de ratas burocráticas y herederos codiciosos. Me quedé boquiabierto. En menos de 48 horas, sabía más de mi vida profesional y mi obsesión personal que la mayoría de mis amigos. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué no creo en las coincidencias, Mateo? Creo en las oportunidades, y veo una aquí. Su mirada se clavó en la mía. Hábleme de usted, no del arquitecto de la Narvarte. Hábleme del hombre, que ve un hotel boutique en una ruina. ¿Qué quiere de la vida? La pregunta era tan directa, tan monumental, que me dejó sin aire. Nadie me había preguntado eso con verdadera intención. Hablé. Y una vez que empecé, no pude parar. Le hablé de mi tesis, un proyecto para revitalizar espacios urbanos olvidados. Le hablé de mi amor por la historia de la arquitectura mexicana, por la forma en que los edificios cuentan la historia de la gente. Le hablé de mi frustración, del sentimiento de estar desperdiciando mis mejores años, de la brecha entre la visión en mi cabeza y la realidad en mis manos. Hablé durante casi una hora, sin interrupción. Ella solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, sus ojos nunca dejando los míos. Cuando terminé, me sentí vacío y extrañamente ligero. Había confesado mis ambiciones más profundas a una casi desconocida. Isabela tomó un sorbo de su Negroni, pensativa. «Usted tiene el qué», dijo finalmente. «Tiene la visión, el talento, la pasión. Lo que le falta es el cómo. Le falta el capital, los contactos, la estrategia. Le falta el poder para mover las piezas». Asentí, derrotado. La historia de mi vida. «Quizás», dijo ella, «hasta ahora». Se quedó en silencio observando las luces de la ciudad que empezaban a encenderse abajo. Un tapiz de promesas y realidades. «Mateo, me retiré hace 3 años. Dirigí un fondo de inversión internacional durante 2 décadas. Hice mucho dinero, moví muchas piezas, construí cosas, pero eran impersonales. Cifras en una pantalla, edificios de acero y cristal sin alma. Vendí mi parte, me aseguré de que mi familia estuviera bien, y decidí que había terminado». Su voz adquirió un matiz melancólico. «Pero el silencio es más ruidoso de lo que uno espera. La mente no se jubila tan fácilmente. Tengo los recursos, la experiencia, el cómo. Pero me falta el qué. Me falta el fuego, la visión cruda y apasionada que vi en su cuaderno. Me falta una razón para mover las piezas de nuevo». Se inclinó aún más cerca, y el mundo del bar pareció desvanecerse. Solo éramos nosotros dos, suspendidos a 15 pisos sobre la ciudad. He estado buscando un último proyecto, algo con alma, algo que deje una marca de belleza, no solo de rentabilidad, algo como su hotel en la Casona de las Liras. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo, en mi pecho. Entendía a dónde iba esto, o creía entenderlo. Una oferta de trabajo. Sería su arquitecto. Un sueño hecho realidad. Pero me equivocaba. Lo que vino a continuación fue mucho más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Isabela dejó que sus palabras flotaran en el aire entre nosotros, cargadas de un peso y una posibilidad que me hicieron sentir vértigo. Miró por la ventana la vasta extensión de luces de la ciudad, un océano brillante que se extendía hasta el horizonte. Comprar la casona, desenredar el nudo legal, eso es la parte fácil para mí, continuó, su voz ahora más baja, más íntima. Es cuestión de dinero y de las llamadas correctas. Conseguir los permisos, contratar al equipo adecuado, gestionar el presupuesto, todo eso es mi terreno, es lo que he hecho toda mi vida. Volvió su mirada hacia mí, y la intensidad en sus ojos era casi física. Pero este proyecto no puede ser gestionado desde un consejo de administración. No puede ser delegado. Requiere inmersión total. Requiere que la visión del artista y la estrategia de la ejecutiva respiren el mismo aire, día y noche. Requiere una simbiosis absoluta. Tomó otro sorbo de su bebida. Sus movimientos eran deliberados, llenos de una calma que contrastaba con la tormenta que se estaba gestando en mi interior.
Le voy a hacer una propuesta, Mateo. Y quiero que la escuche hasta el final antes de decir nada. Es poco convencional. Atrevida incluso. Hizo una pausa dándome tiempo para prepararme. Asentí, incapaz de hablar. Quiero que renuncie a su trabajo. Mañana mismo. Quiero que se mude de su departamento. Tengo un penthouse en Polanco, demasiado grande para una sola persona. Tiene un estudio con la mejor luz de la ciudad. Será suyo. Quiero que trabajemos juntos en este proyecto, y solo en este proyecto, codo a codo. Desde el primer boceto hasta la noche de inauguración. Hasta aquí, mi cerebro podía procesarlo. Era una oferta de mecenazgo increíblemente generosa. Un sueño. Pero ella no había terminado. Le ofrezco un sueldo que triplicará lo que gana ahora, para que no tenga que preocuparse por nada material. Le ofrezco el 50% de la propiedad del hotel terminado. No de las ganancias, Mateo. De la propiedad. Será tan suyo como mío. Tragué saliva. El nudo en mi garganta era tan grande como un puño. 50%. Era una locura. Era una cifra que cambiaba la vida, que alteraba la realidad. Pero, añadió, y esa palabra suspendió todo. Hay una condición, la más importante. Esto no es un contrato de trabajo. No seré su jefa y usted no será mi empleado. Seremos socios, en todo. Y cuando digo todo, lo digo literalmente. Se inclinó aún más, su perfume llenando el poco espacio que quedaba entre nosotros. Su voz bajó a un susurro que era a la vez una orden y una seducción. Quiero su mente, su talento, su tiempo completo. Quiero las discusiones a las 2 de la mañana sobre el color de los azulejos del baño. Quiero los desayunos hablando de planos y los almuerzos con contratistas. Pero también quiero su compañía. Quiero cenas donde no hablemos de trabajo. Quiero conversaciones sobre arte, sobre libros, sobre la vida. Quiero ir al teatro con usted. Quiero que me muestre la ciudad a través de sus ojos. A los 56 años, dijo, y fue la primera vez que mencionó su edad con tanta franqueza. Me he dado cuenta de que el éxito sin una conexión genuina es la forma más elegante de la soledad. Y en usted, Mateo, no solo veo a un arquitecto brillante, veo una chispa, una vitalidad que creí haber perdido la capacidad de reconocer. El aire se electrizó. La propuesta ya no era profesional. Se había vuelto profundamente personal. Quiero una alianza total, concluyó, su mirada firme, sin dejar lugar a dudas sobre sus intenciones. Profesional, intelectual y personal. Veremos a dónde nos lleva. Sin guiones, sin promesas vacías. Solo dos personas inteligentes y apasionadas apostando la una por la otra para crear algo hermoso y, en el proceso, quizás, crear una vida menos solitaria para ambos. Esa es mi propuesta, Mateo. Es atrevida, lo sé. Puede que le parezca una locura. Pero es la única forma en que sé que este proyecto puede funcionar. La única forma en que me interesa que funcione. Me quedé en silencio. Mi mente era un torbellino. Me estaba ofreciendo el mundo en una bandeja de plata. El proyecto de mis sueños, independencia financiera, un partnership con una de las mujeres más formidables que había conocido. Pero el precio era yo, mi vida entera, mi autonomía, mi espacio personal. Era saltar a un abismo dorado, sin saber si había una red de seguridad abajo. Analicé sus palabras. Una alianza personal. Veremos a dónde nos lleva. No era una proposición vulgar. Era algo mucho más complejo y peligroso. Era una invitación a entrelazar nuestras vidas de una forma tan completa que los límites se volverían borrosos, quizás inexistentes. Era una apuesta. Ella apostaba su fortuna y su último gran proyecto en mí, y yo tenía que apostar mi futuro, mi identidad, en ella. La gente a nuestro alrededor reía, conversaba, vivía sus vidas normales. Para mí, el universo se había reducido a esa mesa, a su rostro expectante. Podía decir que no. Podía agradecerle cortésmente, volver a mi departamento, en la Narvarte, a mi trabajo en la firma, a mis bocetos solitarios. Podía elegir la seguridad de la mediocridad, la vida que conocía. O podía decir que sí. Podía abrazar la locura,
la audacia de su oferta. Podía aceptar el reto, el riesgo, la posibilidad de un fracaso espectacular o de un éxito que trascendiera lo profesional. Podía elegir vivir de verdad, por primera vez en mi vida. La miré a los ojos. Vi poder, sí, pero también vi una vulnerabilidad honesta. Vi a una mujer que lo había conquistado todo y se había dado cuenta de que le faltaba algo esencial. Y por alguna razón insondable, había decidido que yo podía ser esa pieza faltante. Y en ese momento, supe que no había elección. La vida me había puesto en una encrucijada, y uno de los caminos era una autopista iluminada hacia todo lo que siempre había deseado. Negarme no habría sido un acto de prudencia, habría sido un acto de cobardía. Tomé una respiración profunda, la primera como un hombre a punto de cambiar su destino. Isabela, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Una propuesta tan atrevida, sería una locura negarse. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, y esta vez llegó hasta sus ojos, iluminándolos con una luz triunfante y cálida. Lo sabía, susurró. Bienvenido a bordo, socio. El lunes siguiente fue un borrón surrealista. Entregué mi renuncia con una carta tan escueta y profesional que mi jefe, un hombre gris de mediana edad, apenas levantó la vista. Vacié mi cubículo, metiendo mis pocas pertenencias personales en una caja de cartón. Mis compañeros me miraban con una mezcla de envidia y desconcierto. Nadie preguntó a dónde iba. En ese entorno, la ambición era una anomalía sospechosa. Al salir del edificio por última vez, sentí como si me quitara un traje que me había quedado pequeño durante años. Respiré el aire contaminado de la ciudad como si fuera la brisa más pura de la montaña. Era libre. Isabela, fiel a su palabra, había organizado todo con una eficiencia militar. Un servicio de mudanza llegó a mi departamento esa misma tarde. Los dos hombres empacaron mis libros, mi ropa y mis cuadernos de dibujo con un cuidado casi reverencial. En menos de 2 horas, toda mi vida estaba en la parte trasera de un pequeño camión, siguiendo a un Uber que me llevaba hacia Polanco. El edificio de Isabela era un monumento a la elegancia moderna. Un rascacielos de cristal y acero con vistas al Parque Lincoln. El portero me saludó por mi nombre. Buenas tardes, señor Vargas. La señora Garrido lo espera. Y me indicó el elevador privado que ascendía directamente a su penthouse. Cuando las puertas se abrieron, entré en un espacio que me robó el aliento. No era ostentoso, sino vasto, minimalista y lleno de luz. Paredes blancas, pisos de mármol travertino y ventanales de piso a techo que ofrecían una vista de 270 grados de la ciudad. El mobiliario era escaso pero exquisito. Un sofá de cuero italiano, sillas de diseño que reconocí de mis libros, de arquitectura, y obras de arte contemporáneo de gran formato que parecían flotar en las paredes. Isabela estaba de pie junto a uno de los ventanales, sosteniendo 2 copas de champán. Vestía de manera casual, unos pantalones de lino negro y una blusa de seda blanca, pero su aura de autoridad permanecía intacta. Bienvenido a casa, Mateo, dijo, entregándome una copa. El cristal estaba helado, las burbujas subían en un torbellino dorado. Esto es increíble, murmuré, sintiéndome completamente fuera de lugar. Es solo espacio, replicó ella con indiferencia. El espacio es un lujo, pero es inútil si no se llena con un propósito. Ven, te mostraré tu ala. Me guió a través de un pasillo que parecía una galería de arte. Mi ala consistía en un dormitorio más grande que todo mi antiguo departamento, con una cama king size y su propio balcón privado. El baño era una obra maestra de mármol y cromo, con una ducha de lluvia del tamaño de un armario, y luego el estudio. Era una habitación de esquina, inundada por la luz del norte, la mejor para trabajar. En el centro, una enorme mesa de dibujo de madera y acero. A un lado, un iMac de pantalla gigante, y en las paredes, estanterías vacías, esperando mis libros y mis cuadernos. Aquí es donde ocurrirá la magia, dijo Isabela, apoyándose en el marco de la puerta. Tu única tarea en los próximos días es instalarte. Acostúmbrate al espacio. Haz lo tuyo. El miércoles, a las 9 de la mañana, visitaremos la casona. Quiero que la sientas, que la huelas, que la toques, y luego empezaremos a trabajar. Los primeros días
fueron una extraña mezcla de euforia y desorientación. Desempaqué mis cosas, que parecían humildes y escasas en la inmensidad de mis nuevas habitaciones. Coloqué mis libros de arquitectura en las estanterías, junto a volúmenes de arte y filosofía que ya estaban allí. Arreglé mis lápices y plumas en la mesa de dibujo, un pequeño acto para reclamar el territorio. Vivíamos bajo el mismo techo, pero nuestros ritmos eran independientes. Ella se levantaba temprano para hacer yoga y leer la prensa internacional en su tablet. Yo dormía hasta tarde, recuperando años de sueño perdido. Apenas nos cruzábamos. Había una empleada, doméstica, una mujer amable y discreta llamada Elena, que preparaba las comidas y mantenía la casa impecable. Comíamos juntos la cena, conversaciones cortas y educadas sobre noticias del día o alguna anécdota trivial. Isabela parecía estar dándome espacio deliberadamente, dejándome aclimatar a mi nueva atmósfera antes de sumergirnos en el proyecto. Era en esos momentos, en la quietud de la noche, sentado en mi balcón con la ciudad extendida a mis pies, que la magnitud de la situación me golpeaba. Estaba viviendo la vida de otra persona, usando ropa nueva que Isabela había insistido en comprarme. La primera impresión con los contratistas es crucial, Mateo. Vístete para el éxito que vamos a tener. Comiendo comida que nunca podría pagar, durmiendo en una cama más cómoda que cualquiera en la que hubiera dormido. ¿Me había vendido? ¿Era un gigoló glorificado? El pensamiento era venenoso y luchaba contra él. No. Esto era un partnership, una alianza. Ella era la capitalista, yo el creativo. Era una simbiosis, como ella dijo. Pero la disparidad en nuestra edad, en nuestra experiencia de vida, en nuestro poder financiero, era un elefante en la habitación, un elefante que ocupaba un penthouse en Polanco. El miércoles por la mañana, todo cambió. A las 9 en punto, Isabela estaba lista en la entrada. Llevaba botas de trabajo, jeans de diseñador y una chaqueta de campo. Se veía práctica y lista para la acción. Me puse la ropa que habíamos comprado, sintiéndome como un actor con su disfraz. Un chofer nos llevó a la Roma. Cuando nos detuvimos frente a la casona de las Liras, mi corazón dio un vuelco. Verla desde un coche de lujo, con la mujer que poseía las llaves a mi lado, era una experiencia completamente diferente a dibujarla desde un café. Isabela sacó una llave de hierro, antigua y pesada, y la introdujo en la cerradura de la enorme puerta de madera. Giró con un quejido metálico que resonó en la calle silenciosa. La puerta se abrió, revelando la oscuridad y el olor a humedad y tiempo encapsulado. «Después de usted, arquitecto», dijo Isabela, con un brillo en los ojos. Entré, y fue como entrar en mi propia imaginación. El interior de la casona de las Liras era un santuario de silencio y polvo. La luz se filtraba a través de las ventanas sucias en haces dorados, iluminando partículas que danzaban en el aire como espectros. El vestíbulo era grandioso, con un piso de mosaico parcialmente destrozado, que aún dejaba entrever un patrón geométrico complejo. Una escalera monumental de mármol, con un barandal de hierro forjado cubierto de óxido, ascendía hacia la penumbra del segundo piso. El aire era denso, cargado con el perfume de la madera vieja, el yeso húmedo y el abandono. Caminé lentamente por el espacio, tocando las paredes desconchadas, sintiendo el frío de la piedra bajo mis dedos. Isabela se quedó en la entrada, observándome en silencio, dándome el espacio para tener mi propio momento con el edificio. Era más que ladrillos y mortero. Tenía una personalidad, un alma herida que suspiraba a través de las corrientes de aire. Subí la escalera, mis pasos resonando en el silencio. Exploré las habitaciones del segundo piso, cada una con sus propios fantasmas. Restos de papel tapiz descolorido, una chimenea de mármol negro llena de escombros, un balcón desde el que se podía ver la copa de un jacarandá en el patio trasero. Imaginé las camas, los escritorios, el arte en las paredes. Pude escuchar el murmullo de futuros huéspedes, el tintineo de copas en el bar que construiríamos. Finalmente, llegué al patio central. Estaba cubierto de maleza, pero en el centro, una fuente de cantera seca seguía siendo el corazón del lugar. Miré hacia arriba, al rectángulo de cielo azul enmarcado por los 3 pisos del edificio. Aquí es donde iría el jardín vertical, pensé. Aquí es donde la vida volvería a florecer. Cuando bajé,
Isabela no se había movido de la entrada. Tenía una pequeña sonrisa en los labios. ¿Y bien?, preguntó. Es perfecta, dije, mi voz llena de una emoción que no pude ocultar. Tiene buenos huesos. La estructura es sólida. Es todo lo que imaginé y más. Bien, dijo ella, su tono volviéndose práctico, porque a partir de este momento, este lugar es nuestro universo. Esta es nuestra oficina, nuestro campo de batalla y nuestro lienzo. Elena nos traerá el almuerzo aquí todos los días. Quiero que te empapes de este lugar, Mateo, que duermas, comas y respires este proyecto. Y así comenzaron los días más intensos y gratificantes de mi vida. Las primeras semanas fueron de demolición y descubrimiento. Con un pequeño equipo de trabajadores, empezamos a limpiar décadas de escombros. Cada día revelaba una nueva sorpresa. Un techo de vigas de madera oculto bajo un falso plafón, un nicho en la pared que había sido tapiado, los colores originales de la pintura bajo capas de suciedad. Isabela estaba allí todos los días. No era una supervisora distante. Se ponía un casco y discutía con los capataces. Negociaba precios de materiales con una ferocidad que me dejaba asombrado, y revisaba los presupuestos en una tablet mientras estaba sentada en un bloque de cemento. Su mente era una calculadora, siempre 3 pasos por delante. Manejaba la burocracia de los permisos con una serie de llamadas telefónicas cortas y precisas que parecían hacer magia. Mi papel era la visión. Pasaba horas dibujando en mi cuaderno, refinando los planos. Luego, por la noche, en el estudio del penthouse, transfería esos bocetos a programas de diseño 3D, creando renders fotorrealistas que le mostraba a Isabela a la mañana siguiente. Nuestras interacciones cambiaron. La formalidad educada se evaporó, reemplazada por la camaradería del trabajo duro. Discutíamos, a veces acaloradamente. Yo defendía una decisión de diseño basada en la estética y la historia. Ella la cuestionaba desde la perspectiva del costo y la funcionalidad. La belleza no paga las facturas, Mateo, me decía, y la funcionalidad sin belleza no vale la pena construir, le respondía yo. Pero nuestras discusiones nunca eran personales. Eran un pulso, un yin y yang, que empujaba el proyecto hacia un equilibrio perfecto. Aprendí a apreciar su pragmatismo, y ella comenzó a confiar en mi instinto creativo. Las noches en el penthouse también se transformaron. Ya no eran silenciosas y distantes. Después de ducharnos para quitarnos el polvo del día, nos sentábamos en la enorme cocina con copas de vino, a veces con los planos extendidos sobre la isla de mármol. Hablábamos del proyecto hasta que uno de los dos decía, basta. Y entonces, la conversación derivaba hacia otros temas. Descubrí que Isabela era una lectora voraz, con un conocimiento enciclopédico de historia y filosofía. Descubrí su humor seco. Un ingenio afilado que aparecía en los momentos más inesperados. Le hablé de mi familia en Oaxaca, de mis sueños de infancia. Ella me habló de sus viajes, de las batallas que había librado en salas de juntas dominadas por hombres, de la soledad que a menudo acompañaba a la cima del poder. En esas conversaciones, la diferencia de edad de casi 30 años se desvanecía. No éramos un joven de 27 y una mujer de 56. Éramos 2 mentes, 2 almas, conectándose en un nivel que trascendía las etiquetas. Empecé a verla no solo como mi socia o mi benefactora, sino como Isabela, una mujer fascinante, compleja, brillante y a veces sorprendentemente vulnerable. Una noche, después de un día particularmente agotador en el que habíamos resuelto un problema estructural importante, estábamos celebrando con una botella de vino tinto especialmente bueno. Estábamos cansados, satisfechos y un poco ebrios. Lo logramos, socio, dijo ella, levantando su copa. Lo logramos, repetí, chocando mi copa con la suya. Nuestros ojos se encontraron por encima de las copas. El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba cargado de algo nuevo. Una tensión que había estado creciendo bajo la superficie de nuestra colaboración. La luz de la ciudad entraba por los ventanales, bañando su rostro en un resplandor suave. Vi las líneas alrededor de sus ojos, no como signos de la edad, sino como un mapa de su vida, de su inteligencia, de su fuerza.
Lentamente, sin romper el contacto visual, dejé mi copa en la isla de mármol. Ella hizo lo mismo. El espacio entre nosotros de repente se sintió muy pequeño, y en un impulso que no venía de la lógica ni de la razón, sino de un lugar mucho más profundo, me incliné y la besé. El beso fue tentativo al principio, una pregunta silenciosa. Sus labios eran suaves, con el sabor del vino tinto y algo más, algo que era únicamente ella. No hubo sorpresa en su respuesta, solo una aceptación tranquila. Su mano, que había estado descansando en la encimera, se levantó y se posó suavemente en mi mejilla. El contacto de su piel, fresca y tersa, envió una corriente eléctrica a través de mí. Lo que comenzó con ternura se profundizó rápidamente, alimentado por meses de tensión reprimida, admiración mutua y la intimidad forjada en el polvo y los planos. El beso se volvió más hambriento, más exigente. Mis manos encontraron su cintura, atrayéndola hacia mí. Ella no se resistió. De hecho, se amoldó a mi cuerpo como si estuviera hecha para encajar allí. Sus dedos se enredaron en mi cabello, tirando suavemente, un gesto de posesión que me hizo estremecer. Nos separamos, jadeando ligeramente, nuestras frentes apoyadas una contra la otra. El mundo exterior, la ciudad que se extendía bajo nosotros, desapareció. El único universo era el espacio entre nuestros cuerpos, cargado de un calor palpable. «Mateo», susurró, su voz un poco ronca. «Isabela». Respondí sin saber qué más decir. No hacían falta palabras. Sus ojos oscuros buscaron los míos, y en ellos no vi duda ni arrepentimiento, solo una confirmación de lo que ambos sentíamos. Este momento no era un accidente, no era un desliz inducido por el vino. Era una inevitabilidad. El siguiente paso lógico en nuestra alianza total. Me tomó de la mano, y sin decir una palabra más, me guió fuera de la cocina, a través del pasillo silencioso, pasando por la puerta de mi habitación y hacia la suya. Su dormitorio era como el resto del apartamento, vasto, elegante y minimalista. Una enorme cama con sábanas blancas impecables dominaba el centro de la habitación, frente a un ventanal que ofrecía una vista deslumbrante del castillo de Chapultepec iluminado a lo lejos. Se detuvo en el centro de la habitación y se volvió para mirarme. La luz de la ciudad perfilaba su silueta, el azul profundo de su vestido de seda brillando suavemente. Lentamente, levantó las manos y desabrochó un botón en su hombro. La tela se deslizó, revelando la curva de su clavícula y su hombro. Fue un gesto de una vulnerabilidad y una confianza tan profundas que me dejó sin aliento. Esa noche, los últimos vestigios de la formalidad entre nosotros se quemaron. Descubrí que la misma pasión e inteligencia que aplicaba a los negocios, la aplicaba al placer. Su cuerpo era un testimonio de una vida bien vivida, fuerte y elegante. No había la timidez de la juventud, sino la confianza de una mujer que conocía su propio deseo y no tenía miedo de expresarlo. Fue una noche de exploración, de descubrimiento mutuo, donde la diferencia de edad no era una barrera, sino una fuente de fascinación. Yo le ofrecía mi energía, mi ardor juvenil. Ella me ofrecía su experiencia, su sabiduría, una forma de amar que era a la vez intensa y serena. Cuando desperté a la mañana siguiente, la luz del sol inundaba la habitación. Isabela ya estaba, despierta, sentada en un sillón junto a la ventana, envuelta en una bata de seda, bebiendo café y leyendo en su tablet. Me observó por encima del borde de la pantalla, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Buenos días, socio», dijo, su voz tranquila. Me senté en la cama, las sábanas blancas cayendo alrededor de mi cintura. Me sentí extrañamente cómodo. No había la torpeza que a menudo sigue a una primera noche. «Buenos días», respondí, mi voz un poco ronca por el sueño. Dejó la tablet a un lado. «Necesitamos hablar de esto, Mateo». Mi corazón dio un pequeño salto de ansiedad. ¿Sí? Sí. Lo que pasó anoche fue maravilloso, pero cambia las reglas. O más bien, las solidifica. Nuestra propuesta inicial era una alianza total. Ahora lo es, sin ambigüedades. Se levantó y caminó hacia la cama, sentándose en el borde. Esto no puede afectar el trabajo. De hecho, debe fortalecerlo. No puede haber celos, ni inseguridades, ni juegos.
Somos dos adultos, Mateo, lo que tenemos aquí, dijo, haciendo un gesto. Entre nosotros, es tan importante como lo que estamos construyendo allá abajo, señaló hacia la ventana. Ambos proyectos requieren honestidad, comunicación y respeto absoluto. ¿Estás de acuerdo? Su franqueza me desarmó y me tranquilizó al mismo tiempo. No había drama, ni arrepentimiento. Solo su pragmatismo característico aplicado a la esfera más íntima de nuestras vidas. Estoy de acuerdo, dije, y lo decía en serio. Totalmente de acuerdo. Bien. Se inclinó y me dio un beso corto y firme. Ahora vístete. Tenemos una reunión con el ingeniero eléctrico en 1 hora. Y así, una nueva normalidad se estableció. Nuestra vida se entrelazó por completo. Éramos amantes por la noche y socios de negocios de día. La transición era fluida, natural. La intimidad física profundizó nuestra conexión profesional. Ahora podíamos comunicarnos con una mirada, anticipar los pensamientos del otro. La casona se convirtió en el crisol de nuestra relación, un lugar donde nuestro amor y nuestra ambición se fusionaban en un solo proyecto. Pero el mundo exterior no siempre es tan comprensivo con las alianzas poco convencionales. Unas semanas después, recibimos una visita inesperada en la obra. Un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con un traje caro y una expresión de desdén, apareció sin previo aviso. «Mamá», dijo, su voz goteando sarcasmo mientras miraba a Isabela. Luego, sus ojos se posaron en mí, fríos y evaluadores. «¿Y tú debes ser el arquitecto?» Era Javier, el hijo de Isabela. Y por la forma en que me miraba, estaba claro que no había venido a inspeccionar el progreso de la construcción. Había venido a inspeccionarme a mí. La primera gran prueba, para nuestra fortaleza como pareja, acababa de comenzar. Javier Garrido me escrutó de arriba a abajo con una mirada que me hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. Había heredado la altura de su madre y sus facciones definidas, pero carecía de su calma. En él, esos rasgos se manifestaban como arrogancia. «Javier, qué sorpresa», dijo Isabela, su tono imperturbable, aunque noté una tensión casi imperceptible en sus hombros. «No sabía que venías. Mateo, te presento a mi hijo, Javier. Javier, él es Mateo Vargas, mi socio». La palabra socio fue pronunciada con un énfasis deliberado, un muro protector erigido al instante. Javier soltó una risa corta y sin humor. «¿Socio? ¿Qué término tan generoso? He oído hablar mucho de ti, Mateo. El prodigio que mi madre encontró en un café». El sarcasmo era tan espeso que se podía cortar con una espátula. Me extendió la mano, y su apretón fue una demostración de fuerza, demasiado firme, diseñado para intimidar. «Un placer», dijo, aunque su expresión decía todo lo contrario. «Igualmente», respondí, manteniendo su mirada. No iba a dejar que me amedrentara. Había enfrentado a contratistas corruptos y a inspectores de obra malhumorados. La arrogancia de un niño rico no era nada nuevo. Quería ver con mis propios ojos en qué está invirtiendo mi madre su retiro, continuó Javier, paseando la mirada por el caos organizado de la obra. «Parece un pozo de dinero bastante grande. Espero que sepas lo que estás haciendo». La última frase fue dirigida directamente a mí. «Sabemos exactamente lo que estamos haciendo», intervino Isabela, su voz cortante como el cristal. «Este proyecto es sólido, y la visión de Mateo es la razón de ello». «Ah, la visión», repitió Javier, deteniéndose frente a uno de mis bocetos clavado en una pared improvisada. Lo estudió por un momento. «Muy bonito, muy artístico. Pero los dibujos bonitos no garantizan un retorno de inversión. ¿Tienes experiencia real gestionando un proyecto de esta magnitud? Porque hasta donde sé, hace unos meses estabas dibujando cubículos». El golpe fue bajo y certero, diseñado para herirme y para sembrar la duda en Isabela. Sentí la sangre subir a mi rostro, una mezcla de ira y humillación. Pero antes de que pudiera responder, recordé las palabras de Isabela, sin inseguridades, sin juegos. Esto era una prueba, no para ella, sino para mí. Respiré hondo, canalizando la calma que había aprendido de ella. «Tienes razón, Javier», dije, mi voz sorprendentemente tranquila.
Mi experiencia previa fue en un entorno corporativo, pero este proyecto no es corporativo, es pasional. Y la pasión, cuando se combina con la estrategia adecuada, miré a Isabela, es la fuerza más poderosa en los negocios. Cada línea que ves en ese dibujo, cada material que elegimos, cada decisión que tomamos, está respaldada por horas de investigación, análisis de costos y una visión clara del producto final. No estamos tirando el dinero. Estamos construyendo un legado. Mi respuesta pareció tomarlo por sorpresa. Esperaba que me pusiera a la defensiva, que tartamudeara. Isabela dio un paso adelante, colocándose a mi lado, un gesto sutil pero inconfundible de solidaridad. Javier, aprecio tu preocupación por mi bienestar financiero, aunque llega un poco tarde. He gestionado carteras de miles de millones de dólares. Sé reconocer una buena inversión cuando la veo. Y Mateo es la mejor inversión que he hecho en años. La defensa de Isabela fue feroz, incondicional, pero Javier no se rindió. Su ataque cambió de dirección, volviéndose más personal, más insidioso. No es tu visión para los negocios lo que me preocupa, mamá, dijo en voz baja, para que los trabajadores cercanos no pudieran oír. Es tu juicio personal. Vives con él. ¿Realmente crees que un chico de su edad está interesado en ti por tu brillante conversación? Despierta. Tiene la mitad de tus años. En cuanto este hotel esté terminado y su nombre esté en la escritura, desaparecerá con la primera chica de su edad que se le cruce. El veneno en sus palabras era palpable. Fue un ataque cruel, no solo a mí, sino a la propia Isabela, a su edad, a su valor como mujer. Vi un destello de dolor en los ojos de Isabela, rápido como un relámpago, antes de que su máscara de impasibilidad volviera a su lugar. Ese fue mi límite. La ira que sentí no era por mí, era por ella. Ya basta, dije, mi voz baja y firme, cargada de una furia fría. Di un paso hacia Javier, invadiendo su espacio personal. Puedes cuestionar mi experiencia, arquitectónica todo lo que quieras. Puedes dudar de mi capacidad para este proyecto, pero no te atrevas ni por un segundo a cuestionar la naturaleza de mi relación con tu madre. No tienes ni la más remota idea de lo que hay entre nosotros. Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. No estoy con Isabela por su dinero. Estoy con ella por su mente, por su fuerza, porque me desafía a ser mejor cada maldito día, porque cuando me mira, no ve a un chico, ve a un igual. Algo que tú, aparentemente, eres incapaz de hacer. La conexión que tenemos va más allá de lo que tu mente cínica y superficial puede comprender. Así que toma tu traje caro y tu juicio barato y lárgate de nuestra obra. El silencio que siguió fue absoluto. Javier me miraba, boquiabierto, por primera vez sin una respuesta sarcástica. Miró a su madre, esperando que me reprendiera, que me pusiera en mi lugar. Pero Isabela me miraba a mí, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes, un orgullo feroz y una profunda ternura. Lentamente deslizó su mano en la mía, entrelazando sus dedos con los míos frente a su hijo. Ya oíste a mi socio, Javier, dijo tranquilamente. Vete, y no vuelvas a menos que sea con una disculpa. Javier se quedó petrificado por un momento, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Finalmente, soltó una risa amarga, sacudió la cabeza y se dio la vuelta. Cometen un error, escupió por encima del hombro. Ambos. Y se marchó, sus costosos zapatos levantando polvo en el suelo de cemento. Nos quedamos allí de pie, en medio del esqueleto de nuestro sueño, con las manos entrelazadas. El aire todavía vibraba con la tensión del enfrentamiento. Gracias, susurró Isabela sin mirarme. No tienes que agradecerme. Dije la verdad. Respondí. Se volvió hacia mí, y vi la vulnerabilidad que había vislumbrado antes, ahora a flor de piel. Nadie me había defendido así antes. Siempre he sido yo la que lucha mis propias batallas. Ahora luchamos juntos, le dije, apretando su mano. Eso es una alianza total, ¿recuerdas? Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La limpié suavemente con mi pulgar. En ese momento, en medio del polvo y el ruido de la construcción,
Nuestra relación se cimentó de una manera que ninguna noche de pasión podría haber logrado. Ya no éramos solo amantes o socios. Éramos un equipo, un frente unido. El ataque, de Javier, diseñado para separarnos, había logrado exactamente lo contrario. Nos había soldado en una aleación más fuerte y resistente que el acero que sostenía nuestro edificio. Sabíamos que vendrían más pruebas, pero ahora sabíamos, sin lugar a dudas, que las enfrentaríamos juntos. Los meses que siguieron a la confrontación con Javier fueron una vorágine de actividad. La casona, que había sido un esqueleto durante tanto tiempo, comenzó a vestirse. Las paredes fueron enyesadas, los pisos de madera pulidos hasta revelar su brillo original, y los ventanales instalados, inundando los espacios con luz natural. Cada día traía un nuevo avance, una nueva pieza del rompecabezas que encajaba en su lugar. Nuestra dinámica, forjada en el fuego de ese conflicto, se había vuelto inquebrantable. Trabajábamos con una sincronía casi telepática. Yo supervisaba los detalles estéticos, eligiendo paletas de colores, texturas de telas y piezas de mobiliario de artesanos locales. Isabela, con su mente estratégica, manejaba la logística, las finanzas y el marketing inminente con una precisión asombrosa. Nuestro hogar en Polanco se convirtió en un cuartel general nocturno, donde cenábamos rodeados de muestras de tela y catálogos de proveedores, y nuestro amor se profundizaba con cada desafío superado. Sin embargo, a medida que el proyecto se acercaba a su culminación, una nueva e inesperada sombra comenzó a cernirse sobre mí. El hotel, que habíamos bautizado como La Morada, estaba casi terminado. Era más hermoso de lo que jamás había soñado. Cada rincón, cada detalle, era un testimonio de nuestra visión compartida. Pero con el fin de la construcción a la vista, una pregunta insidiosa comenzó a susurrar en mi mente durante las horas silenciosas de la noche. ¿Y después qué? El proyecto había sido el centro de nuestro universo, el lenguaje común que hablábamos, el propósito que nos unía. Había sido mi identidad durante casi 2 años. Ya no era Mateo Vargas, el delineante frustrado. Era Mateo Vargas, el arquitecto de La Morada, el socio de Isabela Garrido. Pero ¿quién sería cuando el último trabajador se fuera? Cuando las puertas se abrieran a los huéspedes y nuestra creación ya no nos necesitara. La duda comenzó como un pequeño guijarro en mi zapato y creció hasta convertirse en una roca. Empecé a sentirme abrumado por la magnitud de la vida de Isabela, su mundo de finanzas internacionales, sus amigos, personas influyentes y cultas que hablaban de política global y mercados de arte en cenas a las que ahora asistía a su lado. Me sentía como un impostor, un niño jugando a ser adulto en un mundo que no era el mío. Era La Morada su proyecto, su sueño, y yo solo había sido el instrumento talentoso para ejecutarlo. Una vez que el instrumento ya no fuera necesario, ¿se guardaría en su estuche? El miedo se manifestó en pequeños actos de autosabotaje. Comencé a llegar tarde a la obra, a procrastinar en decisiones de diseño menores. Me volví irritable y distante. Isabela, con su aguda percepción, lo notó de inmediato. Una noche, mientras yo miraba sin ver los planos finales en el estudio, ella entró y cerró la puerta. Se apoyó contra ella, cruzando los brazos. «Habla conmigo, Mateo», dijo, su voz suave pero firme. «Algo te está pasando. Estás aquí, pero no estás aquí. ¿Qué es?» Evité su mirada, fingiendo estar concentrado en un detalle del plano. «No es nada. Solo estoy cansado. Es el estrés final del proyecto». «No me mientas», dijo, y en su tono no había ira, sino dolor. «A mí no. Hemos llegado demasiado lejos para eso. Te estás distanciando, y necesito saber por qué». Solté el lápiz y me pasé las manos por la cara, sintiendo el peso del agotamiento y la ansiedad. Me levanté y caminé hacia el ventanal, dándole la espalda. «El hotel es casi perfecto, Isabela», dije, mi voz apenas un murmullo. «Es tu obra maestra». «Nuestra obra maestra», corrigió ella suavemente. «No», me giré para enfrentarla. «Yo fui el lápiz, tú fuiste la mano que lo guió. Este mundo». Hice un gesto hacia el lujoso apartamento, hacia la ciudad que se extendía abajo. «Es tu mundo. La Morada es una extensión de él. Yo no pertenezco aquí. Soy un arquitecto de la Narvarte que tuvo un golpe de suerte.
¿Qué pasa cuando el hotel esté terminado? ¿Cuál es mi propósito entonces? ¿Seré el consorte joven que te acompaña a eventos sociales? ¿El adorno en el brazo de la gran Isabela Garrido? Las palabras salieron atropelladamente, cargadas de toda la inseguridad que había estado reprimiendo. Vi cómo sus facciones se endurecían, no de ira, sino de una profunda decepción. ¿Eso es lo que crees que eres para mí?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. ¿Un adorno? No lo sé, admití, mi voz quebrándose. Tengo miedo, Isabela. Miedo de que una vez que este proyecto que nos une se acabe, te des cuenta de que cometiste un error. Que, como dijo tu hijo, un día te despertarás y verás a un niño a tu lado, en lugar de a un hombre. Isabela caminó lentamente hacia mí hasta que estuvo a solo unos centímetros de distancia. Levantó una mano y me acarició la mejilla, su pulgar trazando la línea de mi mandíbula. «Mira a tu alrededor, Mateo», susurró. «Sí, este es mi apartamento, pero tú lo convertiste en un hogar. Mira dentro de ti. El hombre que enfrentó a mi hijo, el que defiende su visión con uñas y dientes, el que ha liderado a un equipo de 100 personas para crear magia de la nada. Ese no es un niño. Ese es el hombre del que me enamoré». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Cometí un error en mi vida, Mateo, y fue creer que el éxito profesional era el único que importaba. Pasé décadas construyendo un imperio, y cuando llegué a la cima, me di cuenta de lo sola que estaba. Tú no eres un proyecto secundario, tú eres mi proyecto principal. La morada es solo el primer ladrillo de lo que estamos construyendo juntos». Me tomó las manos entre las suyas. «El día que este hotel abra, no será el final de nada. Será el comienzo. Será la prueba tangible para el mundo de lo que somos capaces de hacer juntos. Y después de la morada, encontraremos otro proyecto. Y otro. Quizás compremos una viña en Baja California, o restauremos una hacienda en Yucatán. O quizás nuestro próximo proyecto sea aprender a navegar o a pintar. No me importa el qué, Mateo. Me importa el con quién. Y es contigo. Siempre será contigo». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. La honestidad y la fuerza de su convicción disiparon mis miedos como el sol de la mañana disipa la niebla. Me sentí increíblemente avergonzado de mi duda, de mi falta de fe en nosotros. La abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cuello, inhalando su aroma familiar. «Lo siento», murmuré. «Lo siento mucho». «No te disculpes», dijo ella, abrazándome con la misma fuerza. «Solo prométeme una cosa. Nunca más dejes que el miedo hable por ti. Habla conmigo, siempre». «Te lo prometo», dije. Esa noche, no hicimos el amor con la pasión febril de nuestros primeros encuentros, sino con una ternura profunda, una reafirmación de nuestro compromiso. Mis dudas se habían desvanecido, reemplazadas por una certeza tranquila y poderosa. Yo no era un accesorio en su vida. Era su socio, su igual, su amor. Y nuestro futuro no estaba limitado a las paredes de un hotel boutique. Era tan vasto y lleno de posibilidades como el cielo sobre la ciudad. Con esa certeza, estaba listo para enfrentar la recta final, no con miedo, sino con una alegría y una anticipación renovadas. Estaba listo para la gran inauguración. Las semanas previas a la inauguración de la morada fueron un torbellino de actividad frenética y controlada. Cada detalle, desde el gramaje de las servilletas en el restaurante hasta la selección musical del lobby, pasaba por nuestro escrutinio. Isabela orquestaba el lanzamiento con la precisión de un general preparando una batalla, mientras yo me aseguraba de que el alma del edificio, su esencia estética y emocional, estuviera perfecta. La noche de la inauguración llegó con un cielo despejado y una brisa fresca de primavera. La fachada de la casona de las Liras, ahora la morada, brillaba bajo una iluminación experta que resaltaba cada detalle arquitectónico. La enredadera había sido podada y cuidada, integrándose al diseño como una vena de vida. La puerta de madera maciza, ahora restaurada a su gloria original, se abrió para recibir a la élite de la Ciudad de México, empresarios, artistas, críticos de arquitectura, socialites y periodistas. Me paré junto a Isabela en el vestíbulo, observando cómo los invitados entraban, sus rostros llenos de asombro. El piso de mosaico restaurado brillaba, la gran escalera de mármol ascendía majestuosamente,
y el sonido de un cuarteto de jazz flotaba desde el patio central, ahora un exuberante jardín vertical con la fuente susurrando en su corazón. Isabela estaba deslumbrante. Llevaba un vestido largo de seda color esmeralda que hacía juego con el brillo triunfante de sus ojos. Yo vestía un traje oscuro hecho a medida, el primero de mi vida, y por primera vez no me sentía disfrazado. Me sentía como si perteneciera a ese lugar, a su lado. Lo hicimos, Mateo, susurró Isabela, apretando ligeramente mi brazo. Mira esto, es real. Sonreí. Un sentimiento de orgullo y satisfacción tan profundo que casi dolía. Lo hicimos, socia. Pasamos la noche moviéndonos, entre los grupos de invitados aceptando felicitaciones, explicando nuestra visión. Escuché a la gente elogiar la brillante restauración de Mateo Vargas y el genio empresarial de Isabela Garrido. No éramos uno a la sombra del otro. Éramos una fuerza dual, reconocida y respetada. En un momento, vi a Javier, el hijo de 1901, Isabela, de pie en un rincón, solo, con una copa de champán en la mano. Su mirada no era de desdén, sino de una incredulidad reticente. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud. Le sostuve la mirada y le di un leve asentimiento, no de triunfo sino de reconocimiento. Él desvió la vista primero. Una pequeña pero significativa capitulación. El momento culminante de la noche fue el breve discurso de Isabela. Se paró en los escalones de la gran escalera, y un silencio expectante cayó sobre la multitud. Buenas noches y bienvenidos a La Morada, comenzó, su voz clara y resonante. Muchos de ustedes conocían este edificio como una ruina, un fantasma de un pasado glorioso. Hoy renace, pero este proyecto es más que una simple restauración, es una declaración de fe. Fe en la belleza, en la historia y en el poder del LUL. Potencial sin explotar. Hizo una pausa, y sus ojos buscaron los míos en la multitud. Y nada de esto habría sido posible sin la visión, el talento y la pasión incansable de un hombre que vio un palacio donde otros solo veían escombros. Quiero que se unan a mí para darle un aplauso a mi socio, el corazón y el alma de La Morada, el arquitecto Mateo Vargas. Mientras la multitud aplaudía, me hizo una seña para que me uniera a ella. Subí los escalones, mi corazón latiendo con fuerza. Me paré a su lado y ella tomó mi mano, un gesto público y definitivo de nuestra alianza. La Morada, continuó, su voz ahora más suave, más personal, es un testimonio de lo que puede suceder cuando dos fuerzas aparentemente dispares, la experiencia y la juventud, la estrategia y la creatividad, se unen en una alianza total. Es la prueba de que las mejores cosas de la vida se construyen sobre una base de respeto mutuo, audacia y, si tienes suerte, un poco de amor. El aplauso fue atronador. En ese momento, bajo las luces, con nuestras manos entrelazadas, no éramos solo dos personas. Éramos un símbolo, un desafío a las convenciones, una historia de éxito que era mucho más que un simple hotel. Más tarde esa noche, cuando el último invitado se había ido y el personal comenzaba a limpiar, Isabela y yo subimos a la suite principal, la que habíamos diseñado para nosotros, aunque nunca la habíamos usado. Tenía un balcón privado que daba al patio interior. Salimos al aire fresco de la noche. El sonido de la fuente y el suave murmullo de la ciudad eran la única música. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo, simplemente absorbiendo el momento. ¿Estás feliz?, le pregunté. Se giró hacia mí, su rostro iluminado por la suave luz del patio. Estoy en paz, respondió. Es un sentimiento que no sabía que estaba buscando. ¿Y tú, Mateo, estás feliz? Más que feliz, dije, y era la verdad más pura que jamás había pronunciado. Isabela, cuando me hiciste esa propuesta en 1900 el bar del Saint Regis, me ofreciste un proyecto, un sueño. Y tú lo aceptaste, dijo ella sonriendo. Sí, pero ahora soy yo quien tiene una propuesta para ti. Me arrodillé, no con un anillo, no con la pompa de la tradición, sino con la seriedad de un hombre que había encontrado su centro. Tomé su mano, la misma mano que me había defendido, que me había guiado, que se había entrelazado con la mía frente al mundo. Isabela Garrido, tú me enseñaste a construir. Ahora quiero pasar el resto de mi vida construyendo un futuro contigo. No como socios de un proyecto,
sino como socios de vida. Cásate conmigo. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez desde que la conocí, vi a Isabela Garrido completamente sin palabras. Las lágrimas brotaron de sus ojos, esta vez de pura y abrumadora alegría. «Levántate, tonto», susurró, su voz quebrada por la emoción. Tiró de mi mano para que me pusiera de pie. Me levanté y ella enmarcó mi rostro con sus manos. Hace 2 años, un joven atrevido aceptó la propuesta de una mujer aún más atrevida. Dijo, riendo entre lágrimas. Sería una locura que esa mujer se negara ahora. Y me besó. Un beso que no era de pasión febril ni de tierna reafirmación, sino de un comienzo. El proyecto de la morada había terminado. Pero el nuestro, el proyecto de una vida juntos, acababa de ser inaugurado. Y sabíamos, con una certeza que llenaba cada rincón de nuestro ser, que sería nuestra obra maestra.